Santo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a orar a Dios, solicitando a Dios su bendición por esta palabra, para que esta palabra cumpla el propósito por el cual Dios la envía en esta hora. Soberano y eterno Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirnos una vez más ser portadores de tu palabra. Solicito, Señor, tu bendición y tu presencia donde quiera esta palabra llegue en estas horas, para la salvación, la sanidad y la edificación de las almas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, en esta hora voy a darle continuidad a este tema, Cristo, la única esperanza. Hemos venido observando entonces que esperanza es el estado y ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Y ya habíamos analizado esta palabra, que la esperanza es lo que motiva nuestras vidas cuando vienen los momentos difíciles, cuando hay esas situaciones que quieren llenarnos de tristeza, de aflicción, de desesperación, etc. La esperanza entonces es un sentimiento determinante para salir adelante y ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Resumiendo un poco lo que Pablo le quiere decir a los colosenses, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, por haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, fue sometida a la más cruel persecución de ese momento. Muchos, miles de cristianos murieron por causa del testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otros fueron perseguidos y fueron esparcidos por todo aquel viejo mundo que hoy conocemos, como lo es el Asia Menor, hoy parte de Europa. En esas circunstancias entonces el apóstol Pablo le presenta a la iglesia de los colosenses la esperanza que ellos necesitaban. Y es donde Pablo les dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Hemos visto entonces, a la luz de la Biblia, cómo cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el Señor se constituye para esas personas nuevamente en la esperanza, la motivación para que ellos vuelvan a seguir avanzando. Veíamos el caso en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 11, cuando aquella mujer adúltera, dice la Biblia que ella fue sorprendida en el acto de adulterio y según la ley mosaica, ella debía morir lapidada, o sea, debía de ser apedreada. Y en esta circunstancia ya esta mujer, sabiendo que ya sus minutos estaban contados, ella es llevada ante los pies de Jesús, pero esta mujer sin duda alguna ya sin ninguna clase de esperanza, puede encontrar en Cristo Jesús nuevamente la esperanza de vivir, puede encontrar en Cristo nuevamente el deseo de volver a continuar con sus sueños, sus propósitos. Y esta mujer que estaba condenada a muerte, entonces recibe de parte del Señor una esperanza en su vida. Miramos también la vida de algunos leprosos. El primero de ellos lo encontramos en Mateo capítulo 8, verso 2, y otros 10 leprosos en el Evangelio de San Lucas capítulo 7, del verso 36 al 46.
Estos leprosos encontraron también en Cristo una esperanza a su vida, y a través de ellos el amor y la misericordia de Dios se manifestó, y estos hombres desahuciados volvieron a tener una nueva esperanza en sus vidas. Pero también la palabra del Señor nos habla que Jesucristo es la esperanza aún en la soledad de nuestra vida. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo número 3 en adelante, está ese maravilloso tema del camino a Emaús. La palabra de Dios nos dice que dos hombres iban de camino a una aldea que se llama Emaús, y ellos iban en una desolación, en una tristeza profunda, porque según ellos hablaban entre sí, la única esperanza que ellos tenían para que Israel tuviese redención lo habían crucificado, había muerto, y era una desolación bastante grande. Todos los que hemos experimentado la muerte de seres queridos sabemos y hemos vivido en carne propia la desolación, la tristeza, el vacío que queda cuando un ser querido nos ha faltado. Pero Jesús de Nazaret era algo más que un ser querido, es Dios hombre. Y Él había venido precisamente a redimir a Israel. Y toda la nación de Israel, en su deseo de escapar del yugo romano, porque ellos habían sido subyugados por el imperio romano, y ellos anhelaban nuevamente volver a tener su libertad, ser dueño de sus propias vidas, porque ellos estaban bajo el yugo de Roma. Y ellos esperaban, como la profecía lo dice, que vendría un libertador, un Mesías. Pero entonces la palabra de Dios nos enseña que el Mesías lo mataron. Y estos hombres que iban camino a Emaús se sintieron tristes, desorientados, cayeron en un estado de soledad profunda. Y estando en esa circunstancia, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo empieza a caminar con ellos. Y cuando ellos iban caminando en ese camino a Emaús, Jesús mismo aparece al lado de ellos para hablarles acerca de lo que estaba escrito. Y algo maravilloso que dice este Evangelio de Lucas es que el corazón de ellos ardía cuando Cristo les hablaba la palabra, pero la presencia de Dios, Cristo en ellos, les volvió a devolver la esperanza. La Biblia dice que cuando llegaron a esa aldea, Jesús hizo como que iba más, pero ellos le obligaron a quedarse. Dice, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y en ese momento el Señor accede a quedarse con ellos, y es entonces cuando Él se manifiesta a ellos. Y estos hombres que minutos antes estaban desorientados, estaban en un estado de melancolía, afligidos, ahora la esperanza vuelve a revivir en ellos, porque Jesucristo se revela a ellos, y cuando ellos le reconocen, volvieron a vivir, volvieron a soñar, porque siempre un encuentro con Cristo nos devolverá las esperanzas perdidas. Todos los que han perdido sus esperanzas por una enfermedad, por algún problema emocional, sentimental, por algún mal negocio, por la pérdida de algún ser querido, y que quizás ha entrado en un estado de depresión, de angustia, de tristeza, yo quiero decirle en este momento, mi querido amigo, hermano en Cristo, que Jesucristo es la esperanza a ese momento difícil que esté viviendo. Pero también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 20 en adelante, Jesús dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero decirle, amado amigo y hermano, que Jesucristo es la esperanza para su vida en este momento. Si te sientes solo,
si te sientes triste, si te han decepcionado, si has sentido o has experimentado la separación de tu cónyuge, si quizás has sentido la decepción de algún hijo o de algún familiar y te sientes solo, yo quiero decirte en este momento, Jesucristo se te presenta como la esperanza de tu vida. Él quiere volver a darle ilusiones a tu vida. Él quiere volverle a tu vida la esperanza para que sigas avanzando. Pero también quiero decirte algo, que en la misma muerte, cuando la muerte nos arranca lo que más queremos, Jesucristo sigue siendo esa esperanza de gloria. En el Evangelio de San Mateo capítulo 9, verso 18 al 26, se nos habla acerca de la hija de Jairo. Jairo era un gran principal en la sinagoga y la Biblia dice que este hombre, su hija, enfermó y murió. Y cuando él va a buscar a Jesús para que le sane su hija, alguien se acerca y le dice: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Ante esa noticia, estoy totalmente seguro que este hombre sintió que su vida se desmoronaba. Pero en ese momento Jesús le dice: tu hija no está muerta, duerme. Y esa palabra de Jesús alimentó en él una esperanza. Y este hombre llamado Jairo, entonces, aún en esa circunstancia, sabiendo que su hija estaba muerta, pero él se aferra a la esperanza de lo que Cristo le había prometido, que su hija no estaba muerta, sino que dormía. Esa esperanza activó la fe. Amigo y hermano, cuando nosotros tenemos esperanza, la esperanza activa en nosotros la fe viva, la fe que puede agradar a Dios. Y cuando la fe en un corazón se activa, esa fe mueve la mano de Dios a nuestro favor. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero también el mismo escritor a los Hebreos nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dios nos hace una invitación para que nos acerquemos a Él en un acto de fe, y la fe nos devuelve la esperanza. También ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, verso 11 al 17, hay uno de los pasajes que más ha tocado mi corazón, y es el hijo de la viuda de Naín. Naín era una pequeña aldea que quedaba en el territorio judío, y dice la Biblia que este era su único hijo. Yo quiero que analicemos un poco el panorama de esta historia bíblica. Todos sabemos que en la costumbre judía, una mujer no tenía el valor que hoy la sociedad le ha dado a la mujer. La mujer en ese tiempo era muy estigmatizada. Es más, las mujeres que no tenían hijos, que eran estériles, se consideraban mujeres bajo maldición. Y para ellas era una situación muy difícil. Y la Biblia dice que esta mujer tenía un solo hijo y era viuda. Ya había tenido la experiencia de la muerte de su esposo y ahora lo único que le quedaba era este joven. Yo puedo deducir que este joven se había constituido para esta viuda en todo el centro de su vida. Esta mujer viuda no solamente lo quería porque era su hijo, sino que en él estaba el recuerdo de su esposo. Y este hombre era el que también le ayudaba a la manutención, al sostenimiento de esta viuda. Pero dice la Biblia que este joven muere. Podemos imaginarnos la desolación,
la tristeza, las necesidades que rodeaban la vida de esta viuda. Y dice la palabra de Dios que cuando ya llevaban el féretro a enterrarlo, hay un encuentro entre este joven muerto, esta viuda, y el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo ve esta escena, Él se conmueve y Él le dice a quienes llevaban el féretro que lo detengan, y volviéndose al joven le dice: joven, vuelve a la vida. Esta es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Yo he podido meditar a veces qué sintió esta mujer al ver que su hijo ya estaba muerto. Yo creo que para ella nadie la pudo haber consolado. Todos hemos experimentado la muerte de un familiar, y por más que nos digan que lo lamentan, que sienten que tienen el mismo dolor, eso es falso. El dolor es único. El dolor, la soledad, el vacío, solamente lo experimenta quien lo está viviendo. Y creo con toda seguridad que esta mujer pudo haber recibido muchas palabras de aliento, de consuelo, pero tengo la seguridad que nadie arrancaba el dolor del corazón de esta madre. Podemos ir más allá en una especulación de este tema, porque esta mujer quizás internamente se podía pensar: ¿qué va a ser de mi vida de hoy en adelante? Quizás pudo haber dicho, como lo dicen muchas personas: yo también me quiero morir, ya no me queda motivo para vivir. Pero en esa circunstancia adversa aparece Jesús y le devuelve a su hijo vivo. En otras palabras, le devuelve todas las ilusiones de la vida de esta mujer. Cuando ya ella creía que lo había perdido todo, cuando ya ella no veía esperanza para ella, aparece Jesucristo y le devuelve el sentido de su vida, le devuelve su hijo amado y le permite seguir viviendo con la alegría de su corazón y con el testimonio de que su hijo se lo devolvieron de la misma muerte. ¿Quién hace eso? Jesucristo. Por eso Pablo le dice a los colosenses: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. En el día de hoy, Él es la esperanza de gloria para nuestras vidas. Pero quiero terminar también este mismo tema de la muerte, Jesucristo ante la muerte como la única esperanza. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 38 al 44, podemos ver el caso de Lázaro. Lázaro es otro tema importante porque es otro hombre. Dice la Biblia que ellos eran 3 hermanos, era un varón y 2 mujeres. Y Lázaro enferma y muere. Podemos ver también otro panorama un poco desolador en estas 2 hermanas de Lázaro. Por eso cuando Jesús llega, una de ellas le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dice: él vive. Ya ella le dice: no, Señor, lleva 4 días, es más, ya su cuerpo ha entrado en un estado de descomposición porque hiede. Y Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y le dice: ¿dónde le han puesto? Y lo llevan al lugar donde lo habían sepultado. Y desde ese lugar el Señor da una orden y le dice: Lázaro, sal fuera.